Esta es la primera clase de Macroeconomía 1, 2020, continuación de la clase introductoria. En realidad lo que vamos a hacer es empezar a ver los puntos del programa, en algunos casos siguiendo las filminas que tienen, que van a tener disponible, y en otros casos tratando de ampliar lo que está ahí. Así que voy a poner esto para arrancar. La idea es que veamos los puntos 1.1, que está dividido en dos partes. Uno es qué es la macroeconomía y el otro punto es hablar un poco sobre la contabilidad económica. Así que eh, la unidad 1 tenía tres partes. Vamos a ir por la primera. Bueno, la macroeconomía ustedes saben porque aprendieron ya en principios de economía, que es esa rama de la economía que estudia el conjunto de las unidades económicas, que forma parte de lo que nosotros conocemos como teoría económica, que junto a la economía descriptiva forman eso que era lo que llamamos la economía positiva, ¿no? En contraposición de la economía normativa. Entonces, la teoría económica se dividía en dos ramas, la macroeconomía y la microeconomía. La microeconomía estudiaba las unidades económicas eh, desagregadas, y la macroeconomía estudiaba las unidades económicas en el conjunto, ¿cierto? Y trataba de entender cuáles son las fuerzas que impactan en la economía como un todo. Desde este punto de vista, eh, la preocupación de los temas macroeconómicos pasa por resolver encontrar respuesta a algunas preguntas, como las que veíamos en el video de la primera clase, de la clase introductoria, que era qué pasa, para qué o por qué razón una economía en un periodo de tiempo tenía un nivel de PBI, y qué ha pasado a lo largo del tiempo para que ese PBI haya aumentado o haya disminuido, aumentado, como pasó con el caso de China, eh, que termina siendo la segunda economía más grande del mundo, y por qué sucede eso, y por qué otras economías como la Argentina, que estaban tan bien posicionadas dentro del ranking mundial, han caído posiciones. Entonces, a lo largo de la materia vamos a ir viendo de qué manera se pueden explicar, o cuáles son los factores que están detrás de estos cambios, ¿no es cierto? Eh, Normalmente cuando vemos las noticias encontramos todo el tiempo, todos los días, referencias a problemas vinculados a la macroeconomía o noticias de la macroeconomía. Por ejemplo, cuando vemos qué hace el Banco Central con las tasas de interés de referencia, o qué está pasando con la dinámica del empleo en un sector de la economía o en la economía en su conjunto, o eh, qué está pasando, por ejemplo, con el nivel de exportaciones o de importaciones dada una política económica determinada. Entonces, todos estos son temas que incumben a la macroeconomía, y será nuestra tarea poder entenderlo a lo largo de esta materia. Eh, Nosotros solemos usar esta definición de Blanchard, que dice que la mejor manera de responder a alguien sobre qué es la macroeconomía es un poco revisar qué es lo que está pasando alrededor del mundo, y entender qué es lo que no deja dormir a los que toman decisiones de política económica. Ahora vamos a ver de dónde sale la información para tomar decisiones de política económica, y de hecho lo que estamos empezando a ver, y vimos algo en la clase introductoria, es el impacto que va a tener en las principales variables la pandemia, que comenzó en China a fines del año pasado. Eh, la macroeconomía, bueno, lo tienen ahí, estudia actividades asociadas a la obtención y utilización de bienes, que tiene como unidad el conjunto de la sociedad. Así que esto ya lo sabíamos. Y se basa en la contabilidad económica para justamente llevar a cabo la medición de esas variables. Si uno mira cómo los países entendían el, el crecimiento de la economía o el análisis de la actividad económica, hasta la Segunda Guerra Mundial no había una definición que sea, o una convención respecto de cómo medir la actividad económica.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los países se pusieron de acuerdo, en realidad el primero que empezó con esto fue Inglaterra, en definir una medida para saber cuál es la composición de la economía de un país y poder entonces compararla a lo largo del tiempo, de manera de que también pueda ser utilizado eso como herramienta para tomar decisiones. Entonces los países, probablemente Adam Smith hubiera escrito, en vez de la riqueza de las naciones, el PBI de las naciones en su momento, porque se hablaba de riqueza en términos de lo que una economía producía, pero que no estaba sistematizado. Entonces las cuentas nacionales surgen para resolver esto, ¿no? El medir la actividad económica de un país y generar información para que después la política económica pueda decidir hacia dónde llevar esas variables macroeconómicas. Entonces, por definición, la contabilidad económica es el sistema de cuentas nacionales. Si ustedes entran a la página del INDEC, van a encontrar un apartado que se llama Cuentas Nacionales en la parte de economía. Eh, es el conjunto normalizado y aceptado internacionalmente para medir variables macroeconómicas como el PBI, eh, que sirve para que todos podamos comparar la misma magnitud. Es decir, cuando veíamos el video de la evolución del PBI del top 10 de los países del mundo a lo largo del tiempo, para poder comparar esos PBI, para que sea comparable el análisis, lo que tenemos que hacer es poder medirlos de la misma manera, ¿cierto? Entonces, esto lo hacen las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales establecen el registro de esas actividades de manera que podamos comparar las magnitudes entre países y en un país a lo largo del tiempo. Para las cuentas nacionales, lo que hace el sistema de cuentas nacionales es dividir la estructura de una economía en agentes económicos, por eso siempre vamos a hablar a lo largo de la materia de las familias o las economías domésticas, las empresas, el sector público y el sector externo. A través de estos agentes económicos se irán generando los flujos que va a medir la contabilidad nacional. Se llama contabilidad nacional, obviamente, porque es un sistema de doble entrada, por lo tanto, lo que entra por un lado tiene que ser compensado por una salida de otro lado, ya lo vamos a ver más adelante. Este sistema de contabilidad nos explica finalmente cómo funciona la economía en su conjunto, que es algo que vamos a aprender respecto de cómo una medida económica que parece a priori no afectarnos directamente termina afectando a la economía en su conjunto y obviamente a las familias o a las personas individualmente. El sistema brinda información, bueno, para tomar decisiones, para hacer análisis económico y para formular políticas económicas. En Argentina, el sistema de cuentas nacionales em, tiene como base un documento del INDEC del año, si no me equivoco, 2016, y las normas del sistema de cuentas nacionales, es decir, cómo se hacen esas mediciones, tienen la última revisión en el 2008, si no me equivoco, o 2008. Así que si entran a la página del INDEC van a tener más información sobre la forma de medir las magnitudes macroeconómicas del sistema de cuentas nacionales.